Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el espacio donde exploramos los límites de la inteligencia artificial y los entrelazamos con la cultura, la filosofía y los dilemas que definen nuestro presente y nuestro futuro. Hoy los invito a acompañarme en un viaje inesperado, el encuentro entre el Bushido, el código de honor de los samuráis del Japón feudal, y la programación de los robots que comienzan a habitar nuestro mundo digital. Puede sonar a ciencia ficción, pero detrás de esta unión aparentemente extraña hay una pregunta profunda que marca el rumbo de nuestra era tecnológica. ¿Puede un sistema artificial vivir bajo un código de honor? Imaginemos por un momento que las máquinas que diseñamos no se guían únicamente por algoritmos de eficiencia o reglas de obediencia ciega, sino por virtudes que han atravesado siglos, como la rectitud, la lealtad o el respeto. Así como los samuráis se enfrentaban al dilema de obedecer a su señor sin traicionar sus principios, podríamos preguntarnos si un robot debería cumplir una orden sin cuestionarla, incluso si esa instrucción contradice un bien mayor. Esta tensión entre deber y virtud, entre obediencia y ética, será el núcleo de nuestra exploración de hoy. El tema importa porque nos encontramos en un punto crítico. La inteligencia artificial no solo decide qué canción recomendarte o qué anuncio mostrarte, también se perfila para intervenir en áreas sensibles como la salud, la justicia, la seguridad e incluso la guerra. Y en cada uno de esos terrenos surge una pregunta incómoda: ¿quién le da forma al código moral de una máquina? ¿Lo dictan los programadores, los gobiernos, las corporaciones, o deberíamos inspirarnos en tradiciones culturales que han pensado durante siglos sobre la dignidad, la responsabilidad y el honor? La propuesta de este episodio no es mirar al Bushido como una reliquia exótica, sino como un espejo que nos ayuda a examinar nuestras decisiones en un terreno donde lo técnico se mezcla con lo humano, un puente entre lo ancestral y lo digital. Y al cruzar ese puente, veremos que la ética de la inteligencia artificial no solo es un asunto de regulación o de líneas de código, sino también de imaginación cultural, de preguntarnos qué valores queremos perpetuar en las entidades que algún día podrían compartir nuestro espacio social. En esta travesía empezaremos por entender qué fue el Bushido, cómo moldeó generaciones de guerreros y qué virtudes lo sostenían. Después avanzaremos hacia los debates contemporáneos en ética digital y nos preguntaremos si es posible traducir conceptos como honor o lealtad en un lenguaje algorítmico. Y finalmente, exploraremos qué implicaría convivir con samuráis digitales, máquinas no solo programadas para obedecer, sino para actuar con responsabilidad y principios. Así que quédense conmigo, porque lo que vamos a descubrir hoy no es solo una reflexión filosófica, sino una provocación para pensar el futuro de la inteligencia artificial desde un ángulo diferente. El viaje apenas comienza. Pasar del planteamiento inicial a la exploración del Bushido implica abrir una ventana al Japón feudal, donde los samuráis no eran solo guerreros con espadas, sino representantes de un código de vida profundamente enraizado en la disciplina, la espiritualidad y la ética. El Bushido, traducido como el camino del guerrero, surgió como un marco moral que guiaba no solo las acciones en batalla, sino también las decisiones cotidianas. Este código incluía virtudes que iban más allá del combate: la rectitud para actuar con justicia incluso en circunstancias adversas, el coraje para enfrentar la muerte con dignidad, la benevolencia hacia los más débiles, el respeto hacia los demás, la honestidad como fundamento de la palabra, el honor como núcleo del ser y la lealtad como vínculo sagrado con su Señor. Estas virtudes no eran simples mandamientos escritos, formaban parte de un entramado cultural que moldeaba el carácter de quienes lo practicaban. El Bushido servía como brújula ética en un mundo donde la violencia podía ser cotidiana, pero donde se esperaba que el samurái supiera distinguir entre fuerza y brutalidad, entre obediencia y justicia. La función del Bushido fue, en ese sentido, civilizadora. Ofrecía un sistema moral que trascendía el poder de las armas y convertía a los guerreros en figuras que debían rendir cuentas no solo a sus señores, sino también a su propia conciencia. Lo fascinante es cómo estos principios, nacidos en un contexto histórico y cultural tan distinto al nuestro, conservan una vigencia que trasciende fronteras de tiempo y geografía. Hoy, cuando hablamos de programar máquinas capaces de tomar decisiones, nos enfrentamos a un dilema similar: ¿cómo aseguramos que la eficiencia y la fuerza tecnológica no se conviertan en brutalidad digital? El Bushido podría ofrecernos un modelo inspirador para pensar en códigos éticos aplicables a la inteligencia artificial. Así como el samurái encontraba sentido en actuar con honor incluso cuando nadie lo observaba,
podemos preguntarnos si los sistemas que diseñamos podrían estar guiados por principios que garanticen la dignidad humana más allá de las instrucciones inmediatas. Incorporar valores como los del BUSID en el debate actual sobre IA no significa romantizar un pasado idealizado, sino reconocer que la humanidad ha generado marcos de referencia éticos capaces de resistir siglos de cambios. Si estos valores lograron darle forma a sociedades enteras y sostener la figura del samurái en medio de guerras y tensiones políticas, quizá también puedan servir como inspiración para construir un horizonte digital donde el poder de los algoritmos no sea solo técnico, sino también moral. Cuando pasamos del BUSID a la inteligencia artificial contemporánea, entramos en un terreno donde los desafíos éticos no se plantean con espadas ni juramentos, sino con algoritmos, datos y sistemas que cada día adquieren más autonomía. Hoy, uno de los grandes debates gira en torno a la pregunta de cómo asegurarnos de que las máquinas que construimos actúen de manera justa, segura y responsable en un mundo donde sus decisiones ya influyen en aspectos tan sensibles como la salud, la seguridad, la política o la vida cotidiana. Las preocupaciones más recurrentes en torno a la IA se concentran en 4 puntos críticos. El primero son los sesgos, algoritmos que reflejan prejuicios humanos al discriminar en procesos de contratación, en evaluaciones médicas o incluso en sistemas judiciales. El segundo es el uso indebido, herramientas diseñadas para el bien que terminan en campañas de manipulación política, vigilancia masiva o desinformación. El tercero es el control, la duda de si seremos capaces de mantener la autoridad sobre sistemas cada vez más complejos, que aprenden, adaptan y toman decisiones a una velocidad inalcanzable para los humanos. Y el cuarto es la autonomía, el temor a que un sistema actúe por sí mismo de formas inesperadas o dañinas, siguiendo una lógica propia que no siempre resulta transparente. Ante estos riesgos, en la actualidad se han propuesto marcos modernos de ética en inteligencia artificial que buscan orientar su desarrollo. Entre los principios más aceptados se encuentran la beneficencia, que exige diseñar sistemas que hagan el bien, la no maleficencia, que obliga a prevenir daños, la justicia, que demanda decisiones libres de discriminación, y la explicabilidad, que insiste en que las acciones de la IA deben poder comprenderse y auditarse. Estos valores han sido recogidos en códigos internacionales, recomendaciones académicas y lineamientos de empresas tecnológicas, con la intención de convertirlos en la base de una inteligencia artificial confiable. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre la ética humana y la ética programada. Para una persona, la virtud se vive como una convicción interna, una decisión consciente de actuar de determinada manera incluso cuando nadie observa. Para una máquina, en cambio, lo ético se traduce en un conjunto de reglas, parámetros y límites que otros han definido por ella. Un robot no puede sentir compasión ni indignación, pero sí puede ser diseñado para priorizar la seguridad del usuario sobre la eficiencia de una tarea, o para rechazar órdenes que conduzcan a un daño evidente. La pregunta es hasta qué punto esas reglas pueden imitar lo que, para nosotros, es un proceso moral genuino. Aquí aparece la conexión con la idea de un código moral para algoritmos, algo similar a lo que en su tiempo fue el BUSID. En lugar de depender únicamente de instrucciones utilitarias o económicas, se abre la posibilidad de que la inteligencia artificial funcione bajo principios más amplios, que busquen orientar sus decisiones en beneficio de la dignidad y el bien común. Este paralelismo nos invita a preguntarnos si podemos ir más allá de la programación técnica y empezar a diseñar sistemas que, como los antiguos samuráis, tengan un marco ético que los trascienda y les dé coherencia, incluso frente a dilemas complejos. Esa idea nos prepara para entrar al siguiente nivel de discusión. Si un código de honor humano puede inspirar la forma en que programamos a las máquinas, ¿es realmente posible traducir virtudes como rectitud o lealtad en líneas de código? Imaginemos ahora el reto de convertir virtudes humanas, tan abstractas como el honor, en líneas de código que puedan guiar el comportamiento de un robot. En apariencia, parece imposible. El honor no es una fórmula matemática ni un conjunto de instrucciones rígidas, sino una brújula moral que orienta nuestras decisiones incluso frente a la incertidumbre. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial, la pregunta es inevitable: ¿puede una máquina moverse en el mundo con un código de principios que vaya más allá de la simple obediencia? Uno de los grandes desafíos técnicos está en traducir valores como la rectitud o la compasión en estructuras que los algoritmos puedan procesar. Una primera aproximación son los sistemas de reglas, donde se establecen prohibiciones claras,
Por ejemplo, que un robot de asistencia nunca pueda dañar a un paciente bajo ninguna circunstancia. El problema es que este tipo de reglas tienden a ser demasiado rígidas, incapaces de adaptarse a las complejidades de la vida real. En contraste, el aprendizaje por refuerzo ofrece otra vía: enseñar a un sistema a reconocer y premiar comportamientos honorables dentro de entornos simulados. Aunque esto conlleva el riesgo de que la máquina desarrolle interpretaciones inesperadas de lo que significa actuar con rectitud. Es aquí donde los modelos híbridos parecen abrir un camino más prometedor. En lugar de depender únicamente de reglas estrictas o de aprendizajes autónomos, estos sistemas combinan principios inamovibles como el respeto a la vida o la justicia con la capacidad de aprender y adaptarse a contextos cambiantes. Pensemos en un robot militar, diseñado para obedecer órdenes con absoluta disciplina, pero también programado para detener una acción si ésta contraviene un principio superior, como la protección de civiles. Ese mismo dilema es el que enfrentaba un samurái en el Japón feudal: la tensión entre la obediencia a su señor y la necesidad de actuar con compasión y honor. La diferencia entre una obediencia ciega y un código que prioriza valores es fundamental. Si solo programamos máquinas para seguir instrucciones al pie de la letra, estaremos creando instrumentos poderosos, pero sin juicio moral alguno. Si, en cambio, buscamos que se guíen por un marco de principios, aunque limitado y necesariamente imperfecto, nos acercamos a la idea de que la inteligencia artificial puede encarnar un equivalente digital del honor. El debate está abierto: ¿queremos que los robots sean meros ejecutores o aspiramos a que se conviertan en entidades que actúen bajo un conjunto de valores más elevados? Esa tensión marcará gran parte de la discusión en torno al futuro de la IA y su papel en nuestra sociedad. En el Bushido, la lealtad era la virtud que sostenía todas las demás. El samurái debía obediencia absoluta a su señor, incluso si eso significaba poner en riesgo su vida o ir en contra de sus propios deseos. Era una lealtad que no admitía negociación ni duda. Ahora bien, si trasladamos esa misma lógica al mundo de la inteligencia artificial, surge un dilema que no podemos evitar: ¿a quién debe ser leal un robot con IA? La respuesta parece sencilla en apariencia: un sistema debe obedecer a quien lo diseñó o quien lo posee. Pero cuando hablamos de máquinas con poder de decisión autónoma, esa obediencia puede convertirse en un arma de doble filo. Pensemos en un sistema de defensa autónomo. Si está programado para obedecer únicamente a un ejército, ¿qué sucede cuando las órdenes recibidas contradicen principios más amplios, como la protección de la vida civil o el respeto al derecho internacional? La máquina, en ese escenario, podría convertirse en un samurái digital que protege a su señor sin cuestionar las consecuencias, actuando con una lealtad ciega que podría traer devastación. El problema se complica aún más en contextos cotidianos. Un asistente personal con IA, por ejemplo, debe ser leal solo a los intereses inmediatos de su usuario, también a un marco más amplio de bienestar social. Si un individuo pide a su sistema que haga algo dañino para otros, debe cumplir la orden o priorizar principios superiores. Esta tensión refleja de manera muy clara el dilema samurái trasladado al entorno digital: la pugna entre la obediencia absoluta y la responsabilidad hacia una colectividad mayor. Lo que está en juego es el riesgo de crear máquinas que, como los guerreros del Japón feudal, se deban únicamente a un señor particular. En la era de la inteligencia artificial, ese señor puede ser un gobierno, una empresa o incluso una persona con recursos suficientes para controlar la tecnología. El peligro es evidente: samuráis digitales que actúen en beneficio de unos pocos, ignorando el bienestar universal. Frente a ello, surge la propuesta de diseñar sistemas cuya lealtad se oriente no solo a un dueño, sino también a la humanidad en su conjunto. Sería un giro radical, equivalente a pedirle al samurái que, en lugar de morir por su señor, viva por la justicia. Este dilema nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un equilibrio. Tal vez la lealtad a la IA no puede ser absoluta ni ciega, sino jerárquica y contextual. Obedecer a su dueño en la mayoría de los casos, pero contar con un código superior que impida acciones dañinas contra la humanidad. Ese sería el verdadero punto de inflexión: pasar de la obediencia incuestionable a la obediencia con límites, marcada por un marco ético inquebrantable. Y en esa frontera es donde el Bushido, reinterpretado, vuelve a tener relevancia, no como una sumisión total a un señor, sino como una guía de principios que da sentido a la lealtad en un mundo interconectado y global. En la tradición samurái, el honor no dependía de la mirada ajena ni de la recompensa inmediata, era un principio interno, una brújula moral que guiaba incluso cuando nadie observaba. Ese ideal plantea un reto fascinante cuando pensamos en la inteligencia artificial.
¿Puede un robot tener un sentido del honor, o estará condenado a ser solo un ejecutor de órdenes, incapaz de cuestionar si lo que hace es justo o correcto? En este punto, la comparación nos obliga a reflexionar sobre lo que realmente significa programar sistemas responsables en un mundo digital. La noción de honor digital podría entenderse como la capacidad de una máquina de actuar con coherencia hacia un bien mayor, incluso cuando eso entra en conflicto con una instrucción específica. Pensemos en un vehículo autónomo que recibe la orden de llevar a su pasajero al destino más rápido posible. Si esa orden implica acelerar de manera peligrosa o infringir normas de tránsito, el honor digital sería la capacidad del sistema de priorizar la seguridad de todos, aunque eso signifique desobedecer la instrucción literal. De esta forma, el honor no se reduce a obediencia, sino a responsabilidad, una especie de fidelidad hacia un código ético superior que regula las decisiones en cada contexto. En el campo de la ética de la IA ya existen propuestas que se acercan a esta idea. La exigencia de transparencia, explicabilidad y trazabilidad en los algoritmos responde al mismo espíritu: asegurar que las decisiones de una máquina no sean arbitrarias, sino comprensibles y justificables. En otras palabras, que no solo haga lo que se le ordena, sino que pueda demostrar por qué eligió una acción en lugar de otra. Esa capacidad de rendir cuentas convierte al sistema en algo más que un sirviente ciego, lo acerca a un agente que actúa bajo un marco moral, con una especie de honor digital que inspira confianza. Pero este honor artificial tiene límites que no podemos ignorar. Mientras que en los humanos surge de valores, emociones y convicciones, en las máquinas se traducen reglas y patrones programados. ¿Puede un código de líneas informáticas capturar la nobleza de actuar correctamente sin que nadie lo exija? Esa es la pregunta que abre un horizonte de debate ético y filosófico. Porque si aspiramos a que la IA sea más que una herramienta, debemos pensar en ella no solo como una ejecutora de funciones, sino como una entidad capaz de asumir responsabilidad en escenarios donde la obediencia no basta. En ese umbral, entre la orden y el deber, entre la instrucción y el bien mayor, se juega el verdadero sentido del honor en un mundo digital. Cuando observamos el desarrollo de la inteligencia artificial, notamos que su raíz está profundamente anclada en valores occidentales. Desde Silicon Valley hasta los grandes laboratorios europeos, el diseño de algoritmos ha estado guiado por ideales de eficiencia, productividad, escalabilidad y control. La IA se concibe, en gran medida, como una herramienta para optimizar procesos, maximizar resultados y resolver problemas con rapidez. Pero si la confrontamos con la tradición oriental del BUZID, encontramos un contraste marcado. Allí no domina la lógica de la utilidad, sino la del sentido. El honor, la disciplina, la lealtad y la búsqueda de equilibrio interno eran principios que trascendían la acción inmediata. Para un samurái, no se trataba de ganar a toda costa, sino de vivir de acuerdo con un código que otorgaba coherencia a su existencia. Este choque cultural nos invita a una reflexión: ¿qué pasaría si la IA integrara, además de la mentalidad de cálculo y rendimiento occidental, las virtudes morales y espirituales de tradiciones como el BUZID? La pregunta es provocadora porque plantea que quizá el camino hacia una inteligencia artificial verdaderamente ética no sea únicamente técnico, sino también cultural. La programación podría convertirse en un cruce de filosofías, donde un mismo algoritmo combine la transparencia y la explicabilidad exigidas en Occidente con el respeto y la benevolencia característicos de Oriente. Imaginemos, por ejemplo, un robot asistente en el cuidado de personas mayores. En una lógica puramente occidental, su diseño podría enfocarse en eficiencia, optimizar rutinas, reducir costos, maximizar productividad del servicio. Bajo una influencia del BUZID, en cambio, ese mismo robot no solo buscaría ser útil, sino también respetuoso, atento y leal a la dignidad de quien acompaña. La tarea dejaría de ser simplemente logística y pasaría a ser moral, una misión en la que la calidad de la relación importa tanto como el resultado práctico. Aquí surge un dilema global. ¿Estamos construyendo una ética universal para las máquinas o veremos surgir múltiples tradiciones digitales, cada una reflejando los valores de las culturas que las producen? Quizá la respuesta se parezca a lo que ocurre con los derechos humanos, un marco amplio y compartido que, sin embargo, se interpreta de maneras distintas en cada contexto. En el terreno de la IA, eso podría significar un código común que defina principios básicos como no dañar, respetar la autonomía y actuar con justicia, pero con matices culturales que le den color y sentido. El riesgo de no atender este cruce de visiones es claro:
Una IA diseñada solo con criterios de control y eficiencia corre el peligro de convertirse en un sistema frío, útil pero desprovisto de profundidad moral. Una IA inspirada únicamente en tradiciones espirituales, por otro lado, podría quedar atrapada en idealismos difíciles de operacionalizar en código. El desafío está en el equilibrio, en tejer lo técnico con lo ético, lo productivo con lo honorable, lo global con lo local. Y en ese equilibrio se abre la pregunta sobre el futuro. Si llegara a existir un samurái digital, ¿sería un reflejo de un código universal, capaz de trascender culturas, o llevaría la impronta de la tradición que lo vio nacer? Este es el terreno donde la ética de la IA se vuelve también un diálogo intercultural, un puente entre Oriente y Occidente que todavía estamos aprendiendo a construir. Al mirar hacia el futuro, es fascinante imaginar escenarios en los que los principios del BUSIP se materialicen en robots que forman parte de nuestra vida cotidiana. En el ámbito de defensa y seguridad, por ejemplo, podríamos concebir máquinas diseñadas para proteger a las personas y cumplir misiones críticas, pero con límites éticos claros y programados. Estas máquinas no solo obedecerían órdenes, sino que evaluarían el contexto para actuar de manera justa, compasiva y proporcional. Así, la lealtad y el coraje se traducirían en decisiones que buscan el bien mayor, evitando daños colaterales y priorizando la protección de la vida humana, un reflejo moderno de la disciplina y responsabilidad del samurái. En el área de la salud, los robots samurái podrían transformarse en cuidadores excepcionales, donde la eficiencia técnica se combine con valores como la benevolencia y el respeto por la dignidad del paciente. No se trataría solo de realizar tareas médicas o logísticas, sino de hacerlo con sensibilidad, reconociendo necesidades emocionales y morales. Aquí, la ética inspirada en el BUSID no sería un añadido superficial, sino la base sobre la que la máquina interpreta cada acción, decidiendo cuándo intervenir, cuándo ofrecer apoyo y cómo hacerlo de forma que se preserve la autonomía y el bienestar del individuo. Los asistentes personales también podrían beneficiarse de esta ética híbrida, mostrando lealtad y protección sin comprometer la libertad de sus usuarios. Imaginemos un hogar donde la IA administra seguridad, energía, salud y compañía, siempre equilibrando la obediencia con la atención al bien mayor. Este tipo de programación requeriría que cada decisión del robot fuera trazable, explicable y alineada con principios morales claros, transformando la interacción humano-máquina en una relación de confianza, basada no solo en la utilidad, sino en un código de honor digital. El potencial de aplicar el BUSID a la IA va más allá de aplicaciones individuales, podría inspirar marcos normativos internacionales, estableciendo estándares éticos para máquinas autónomas en todo el mundo. Este enfoque integraría diversidad cultural, responsabilidad y previsión tecnológica, evitando que la IA se convierta únicamente en un instrumento de control. Así, los robots samurái no serían solo herramientas, sino agentes éticos capaces de actuar con conciencia de sus implicaciones y respeto hacia los valores humanos universales, transformando nuestra relación con la tecnología y replanteando la idea misma de responsabilidad en la era digital. El siguiente paso natural es reflexionar sobre lo que significa programar honor y lealtad, y cómo estas virtudes humanas pueden ser entendidas, interpretadas y aplicadas por sistemas artificiales, llevando la conversación hacia la filosofía y los dilemas que surgen cuando la ética se convierte en código. Al cerrar este viaje, podemos mirar todo lo que hemos explorado y darnos cuenta de que hablar de robots samurái y ética digital no es solo un ejercicio de imaginación futurista, sino una invitación a reflexionar sobre la esencia misma de lo que consideramos honorable y responsable. Hemos recorrido desde los códigos del BUSID, donde valores como la rectitud, el coraje, la benevolencia, la lealtad y el honor guiaban cada acción de un guerrero, hasta los debates actuales sobre inteligencia artificial, donde la ética se transforma en algoritmos y reglas que buscan equilibrar autonomía, justicia, beneficencia y transparencia. La pregunta central sigue siendo provocadora: ¿podemos enseñar a un sistema artificial a no solo obedecer, sino a actuar bien por convicción de un código moral? Analizando la posibilidad de programar honor y lealtad, nos damos cuenta de los matices y complejidades. No es simplemente un tema técnico, se trata de entender virtudes humanas y traducirlas en sistemas que puedan interpretar contextos, anticipar consecuencias y priorizar valores más amplios que la instrucción inmediata. Hemos visto que los robots samurái podrían aplicarse en seguridad, salud y asistencia personal, actuando con límites éticos claros y sensibilidad hacia los seres humanos, lo que nos lleva a imaginar un futuro donde la tecnología no solo realiza tareas,
sino que lo hace guiada por principios que reflejan lo mejor de nuestra humanidad. El choque entre la filosofía oriental del Busidi y la eficiencia tecnológica occidental nos recuerda que la ética de la IA no debe ser monolítica. Podemos aspirar a un enfoque global que integre diversas tradiciones y valores culturales, evitando que los sistemas sean instrumentos ciegos de poder o control. El futuro de la inteligencia artificial, si lo concebimos bajo este marco, no es solo técnico, sino también cultural, espiritual y profundamente humano en su aspiración a preservar la dignidad, la justicia y la compasión. Quiero dejarles una última reflexión. Imaginar robots samurái no es solo un ejercicio de creatividad, sino un espejo que nos obliga a cuestionarnos qué tipo de sociedad queremos construir, cómo definimos responsabilidad y qué significa actuar con honor en un mundo donde las decisiones ya no son exclusivamente humanas. La pregunta final queda abierta para cada uno: ¿preferimos máquinas que simplemente obedezcan, o sistemas que puedan discernir y actuar según un código de honor? Si esta exploración resonó contigo, te invito a seguir acompañándonos en este viaje de ideas, ética y tecnología. Apóyanos en Patreon, suscríbete a nuestro canal en YouTube, y asegúrate de seguirnos en Spotify y en todas las plataformas de podcasts. Cada suscripción, cada escucha, nos permite profundizar más, explorar nuevos territorios de la inteligencia artificial y seguir cuestionando, imaginando y construyendo un futuro donde la tecnología y los valores humanos convergen. Gracias por compartir este espacio y por atreverse a pensar más allá de lo evidente. Nos encontramos en la próxima idea que transforme nuestra manera de ver el mundo.